¿Cómo era ser un neonato en Colonia Dignidad, un niño propiamente tal, un adolescente? Me gustaría ir entendiendo cómo se iban desarrollando los distintos procesos de vida de un colono. Muy buena pregunta, Ignacio, porque yo creo que Colonia Dignidad es una demostración desgarradora, dramática, de la negación, no solo de la familia, sino de la negación de lo más básico del humano. Tú te imaginarías que las madres podían criar hasta cierta etapa a sus hijos, pero no era así, sino que les arrebataban a los hijos recién nacidos para que no generaran apego, para que no generaran ningún vínculo, y les iban cambiando cada cierto tiempo a las personas que ejercían el cuidado. Por lo tanto, desde su nacimiento, la niñez, la adolescencia, no hay referente afectivo estable, seguro. Por eso mantuvieron un sistema que permitió la esclavitud, el abuso. Los niños no sabían quién eran sus padres, Marcelo lo describió. Ellos tenían que adivinar, eran todos tíos. Eso aseguraba entonces que no se generara una solidaridad que permitiera la rebelión o que permitiera la fuga de un sistema tan escabroso. Colonia Dignidad impacta porque no existía familia y sin embargo se entregaron niños chilenos en adopción. Niños chilenos cuyas madres murieron en Colonia Dignidad quedaron al interior y nadie los rescató. Yo me dedico al derecho de niñez y por eso que para mí es tan impactante el comprobar que el Estado chileno en su tiempo se olvidaron de los niños y niñas que ahí sufrían. No hay excusa, la ley es clara y categórica. Un niño o una niña que está sufriendo, que es vulnerado o vulnerada en sus derechos, debe ser protegido. No necesita que se interponga una acción, de oficio debe hacerse. Y esto, el año 85, cuando se fuga el matrimonio Pagmore, Loti Pagmore, que había ejercido estas labores de cuidado que eran ejercidas por distintas personas, ella, como educadora de párvulos, da cuenta, después de su fuga, de estas atrocidades con los niños y con las niñas. Y sin embargo, y aquí voy a ser bien crítico, ni el Estado alemán, ni el Estado chileno ejercieron las facultades legales para proteger a esos niños que quedaron prisioneros en Colonia Dignidad. Por eso es que Colonia Dignidad es un caso de una tragedia, un desastre humanitario. Y el Estado chileno hasta el día de hoy no ha dado respuesta. En esta errante práctica de plano quitarle los hijos a los padres, ¿qué pasaba con esa guagua? ¿Cómo empezaba su instrucción, su desarrollo? ¿En qué contexto y bajo qué condiciones? Bueno, ahí estaba la escuela alemana también al interior. Pero aquí lo interesante es que... ¿Los niños tenían educación formal? Una educación bastante precaria, muy precaria. Una escuela ilegal, además. Una escuela ilegal, claro, que no estaba reconocida por el Ministerio de Educación. Claro. Pero piensa tú, cuando Efraín Feder, yo le contaba aquí a los colegas, se fuga de Colonia, él nos muestra los libros con los cuales estudian. Por ejemplo, el aparato vaginal o el aparato reproductor masculino estaba mutilado. Claro, en los libros acentuaba el concepto de moral, pues moral bastante paradójico, porque la moral era entre las víctimas, digamos, y no con Schaeffer. Pues si Schaeffer elegía, por ejemplo, lo que Helmut Hoppe eligió, era uno de los sprinters preferidos. Piensa tú que Paul Schaeffer elegía ciertos niños que eran sus preferidos. ¿Te fijas? Le llamaban a los velocistas, sprinter era velocista. Paul Schaeffer controlaba los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios? Piensa tú, entre el 61 y el 1966, creo que hubo como 8 matrimonios. Los nacimientos eran muy pocos. Nunca se tuvo certeza de la cantidad de personas que vivían en Colonia Dignidad. Como decía Marcelo, oscilaban entre 232 y 300 y tantos. Se separaban hombres y mujeres. El contacto de pareja, claro. Se controlaba la natalidad. Pero fíjate la lógica, es siempre control. Si tú controlas todo esto, al final, y yo quiero agarrarme a algo que decía Don Hernán, no es solamente algo que elimina al humano, es una negación del ser. El trabajo esclavo, la disociación de la familia, la imposibilidad de establecer relaciones afectivas y un control que no necesariamente lo tiene que ejercer Schaeffer directamente, sino que puede ejercerlo a través de sus jerarcas. Ya lo decíamos, el tema del fantasma, el tío permanente, como le decían también.
es un asunto que tiene que ver precisamente con el control de información, que es lo que sale, que es lo que entra. Y en definitiva, es más de lo que hemos estado conversando acá, el control de la educación, el control del desarrollo intelectual de las personas, etcétera. Lo que le ha provocado unas taras enormes a las personas que vivieron en este mundo enfrascado, de hecho, detenido en el tiempo y en el espacio durante mucho tiempo. Los niños chilenos que ingresaban, ¿hay claridad de datos de cuántos llegaron a ser? 20. 20 niños chilenos. O sea, ¿no? Hernán, corrígeme, sí, más o menos. Entre los adoptados y aquellos retenidos, adoptados ilegalmente, contra la voluntad de sus madres. Los que no podían adoptar, consiguiendo una firma fraudulenta, con un engaño, decirle que era para un tratamiento médico, porque esa es como la contradicción del sistema. Necesitaban niños para el líder y para mantener este trabajo esclavo, pero no podían nacer niños porque no existían parejas. Era negada la afectividad humana básica, fundamental, de hombre y mujer. Comenzaron entonces a adoptar niños chilenos y comenzaron a retener, a secuestrar a aquellos niños que por razones médicas ingresaban, y sus madres, y esto puede parecer muy emotivo, los esperaban incansablemente, y en la época de la dictadura con toda una desolación además, porque no tenían a quién acudir. O sea, estaba la alianza entre la dictadura y la colonia de Dignidad, esperando en las afueras para poder ver a ese hijo, que solo pudieron ver cuando los jueces chilenos, como el juez Jorge Norambuena, el ministro Hernán González, pidieron que salieran de la colonia. Y desde la distancia y dando una demostración de esta alienación, de esta negación del humano, estos hijos ya adultos ni siquiera las saludaron. Qué triste, pero eso es la demostración del sistema y cómo se mantuvo en democracia, lamentablemente, y cómo tampoco la democracia le ha dado solución. Hernán, pero todo